presentada por la diputada Viridiana Fuentes Cruz. Me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan en el panel el día de hoy. Por supuesto, la diputada Viridiana Fuentes Cruz, diputada local de la 61ª legislatura del Estado de México. Nos acompaña también el doctor Gerardo Efraín Telles Becerril, director del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Se encuentra también con nosotros la licenciada Paula Guevara Lara, docente de la Universidad Intercultural del Estado de México. Tenemos también la voz experta de Lu Almaraz. Y finalmente está también con nosotros Sol Fernández. Para dar inicio a este evento, cedo el uso de la palabra a la diputada Viridiana Fuentes Cruz, quien nos hará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. El pasado 10 de marzo presenté ante el Pleno de la 61ª legislatura una iniciativa para la creación de la Ley de Maternidad Digna del Estado de México, que tiene 3 puntos prioritarios. 1 es la protección integral durante el embarazo, el parto y el puerperio. 2, la garantía de la salvaguarda de los derechos humanos de las niñas y niños, especialmente de algunos casos que suelen pasar desapercibidos, como la lactancia materna y el vínculo materno-filial o familiar-filial cuando falta la madre, y la necesaria profesionalización del sector médico, así como el reconocimiento y remuneración justa de parteras y doulas, que en nuestro país revisten gran importancia histórica. De hecho, así surgió la ley. Comenzó como una propuesta para revalorar el trabajo de parteras y doulas, y conforme avanzó la investigación me di cuenta de que era necesario abordar con mayor profundidad este importante asunto. No quiero demorar mucho en estas palabras de bienvenida para dar paso a la discusión de quienes nos acompañan en la mesa, que son expertos en el tema y que desde la academia, el servicio público y el ejercicio profesional privado han desarrollado una visión propia sobre lo que el Estado debe garantizar como maternidad digna. Sin embargo, sí quiero resaltar 2 cosas. La primera, relacionada con la violencia. Cuando buscamos bibliografía al respecto, nos damos cuenta de que conceptos como parto humanizado o parto respetado son nombrados como alternativas. Y poner en el centro los derechos humanos en la alternativa es porque la violencia se ha convertido en la regla. Parimos, nacemos en el marco de la violencia, y eso tiene que cambiar. El segundo punto, que tiene que ver con la precariedad y la desigualdad. Poder acceder a salud de calidad en muchas ocasiones depende de la información y los recursos económicos que tengamos. Con esta propuesta también buscamos que todas las mujeres que deseen y elijan ser madres puedan tener una maternidad digna, no solo quienes pueden pagarlo. Soy madre de 2 hijos, tuve 2 partos totalmente diferentes y entiendo bien el anhelo, la esperanza y la espera, tanto como los miedos, la incertidumbre y la duda. Desgraciadamente también entiendo la violencia. Ha sido difícil empatar la vida familiar con la laboral, y seguramente en eso muchas de ustedes me entienden. Salimos a trabajar y damos lo mejor de nosotras con la esperanza de que nuestro granito de arena contribuya a un mejor mundo para quienes nos esperan en casa. Por eso es que estar hoy en este foro representa para mí no solo parte de mi trabajo,
y mi deber como diputada del Estado de México. Es también la oportunidad de escucharnos, de reconocernos en las historias de otras y de seguir buscando mecanismos para que el Estado de México siga estando a la vanguardia. No me resta más que agradecer y darles la bienvenida a todas y todos ustedes y pues dar paso a esta importante escucha de quienes nos acompañan en este importante foro. Muchas gracias a todas y todos y bienvenidos. Si me lo permiten, antes de dar paso formalmente al foro, voy a comentarles que se encuentran con nosotros algunas invitadas e invitados especiales para quienes les voy a pedir un fuerte aplauso. Está el doctor Alberto Velasco Hernández, director de la Clínica de Salud Intercultural. Él nos acompaña en representación de la doctora Xochitl Guadarrama Romero, rectora de la Universidad Intercultural del Estado de México. Como se habrán podido dar cuenta, a la entrada de este recinto encontramos una galería fotográfica con distintas imágenes que nos remiten a qué significa, qué representa la maternidad digna, y también con una alusión a la primera infancia, tan importante también que forma parte de un capítulo específico de esta propuesta de iniciativa, y en representación de las mujeres fotógrafas que participaron de esta bella exposición se encuentra con nosotros también Natalie Ixchel Telles Colín. Está también con nosotros Irene Montiel González, que nos acompaña desde La Paz, una importante activista en materia también de defensa de derechos de las mujeres. Y está también con nosotros Claudia Leticia Bautista Villavicencio, que es secretaria de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología del PRD Estado de México. Pues para dar inicio formal a este foro de maternidad digna, les voy a explicar muy rápidamente la dinámica que vamos a estar trabajando. Yo voy a hacerle una pregunta en general a todas las personas que nos acompañan en el panel el día de hoy. La intención es que cada uno y cada una comparta la expectativa que tiene sobre una de esas preguntas, y una vez terminada la ronda de participaciones, cederemos el uso de la palabra para un comentario del público. Quien primero nos solicite la palabra levantando la mano, mi compañera Dafneli de este lado les va a hacer llegar el micrófono para que puedan manifestar su inquietud, su opinión, su duda o su experiencia vital respecto al tema de maternidad, que es lo que el día de hoy nos ocupa. Son 5 preguntas las que vamos a estar abordando y me permito ahora leer las semblanzas curriculares de las personas que nos acompañan en la mesa el día de hoy. Como les comentaba, está con nosotros el doctor Gerardo Telles Becerril. Él es director del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México y es además una persona que cuenta con una gran trayectoria no solo en el servicio público sino en la academia. Me permito destacar algunas de sus especialidades y maestrías más importantes. Tiene especialidad en ginecología y obstetricia con una subespecialidad en medicina crítica en obstetricia. Tiene una maestría en gestión directiva en salud y una maestría en administración de hospitales. Les pido para él un fuerte aplauso. Se encuentra, como les comentaba, también está con nosotros la licenciada Paula Guevara Lara, quien es docente de la Universidad Intercultural del Estado de México, también una profesionista con amplia experiencia en la materia y además con un sentido de rescatar mucho el tema de la partería, no solamente desde su trabajo, sino también con algunas actividades, digamos, extraescolares. Ella es enfermera especialista perinatal por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, es licenciada en Enfermería y Obstetricia, educadora en psicoprofilaxis perinatal y está certificada en Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. Además cuenta con algunas otras certificaciones como en atención obstétrica, en administración de hospitales y en salud reproductiva, métodos de última generación antifecundativos. Pido para ello un fuerte aplauso.
finalmente está con nosotros Marisol Fernández Paz, mejor conocida como Sol. Ella es de nacionalidad mexicana, es oriunda de la Ciudad de México y permítanme aquí comentarles algo muy importante. Nuestro panel está compuesto por especialistas del Estado de México, pero también de fuera del Estado de México, con el objetivo de poder generar una visión mucho más amplia que permita el reconocimiento de las diferentes circunstancias que atraviesan las mujeres, no solo en el Estado de México, y que puedan abonar a la construcción de una ley mucho más robusta y mucho más amplia en beneficio de todas las mujeres y de sus hijas e hijos. Como les decía, Sol es de Ciudad de México, es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Gracias a estos estudios profesionales cumple también con competencias esenciales como partera profesional, de acuerdo con la Confederación Internacional de Matronas y el Fondo de las Poblaciones Unidas. En 2020 realizó su servicio social en Compañeros en Salud, una asociación que trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud y auspicia a comunidades vulnerables ubicadas en la Sierra Frailesca de Chiapas. Estuvo durante un año laborando en Casa Materna de Saltenango de La Paz, el municipio de Ángel Albino Corzo, donde atendió más de 50 partos de bajo riesgo bajo un modelo de parto humanizado, además de dar consultas de control prenatal y atención de emergencias obstétricas, todo en el ámbito rural. Actualmente trabaja en un proyecto independiente de partería profesional llamado Somos Tribu, Obstetricia y Partería, que inició en junio de este año, junto con 2 colegas enfermeras obstetras, en donde se da atención en salud materna, sexual y reproductiva, atendiendo en Ciudad de México y en los estados de Querétaro y el Estado de México. Por favor, un fuerte aplauso. Y finalmente se encuentra con nosotros Guadalupe del Carmen Almaraz Reyes. Ella también es una doula con muchísima experiencia, la pueden encontrar también en redes sociales como Moms en Doula. Ha hecho un trabajo impresionante en el estado de Morelos para poder atender a cientos de mujeres que están en esta etapa de embarazo, parto y puerperio. Dentro de su formación académica, tiene un diplomado en educación perinatal y doula de la Universidad Panamericana, un curso en lactancia y amamantamiento en el Instituto Nacional de Salud Pública, y también ha tomado muchos talleres relacionados con medicina tradicional mexicana, con entrenamiento en conocimientos teóricos y prácticos para acompañar durante el parto, desde el movimiento, la pasión y el placer. Tiene una línea muy específica guiada hacia este tema relacionado con el placer, con los orgasmos. Y bueno, como les decía, ha sido asesora en lactancia materna, es fundadora y creadora de la marca Momsen y del método Momsen para vivir una experiencia plena de transformación hacia la maternidad. También cuenta con algunas otras especialidades en temas de meditación, de masaje terapéutico con rebozo. Tan importante además este implemento del rebozo en el proceso de la partería tradicional. Sin más, pido un fuerte aplauso también para Guadalupe del Carmen Almaraz Reyes. Y ahora sí damos inicio al foro. La primera pregunta que quisiera plantearles es ¿a qué se refieren los paradigmas que, como decía la diputada Viridiana, se nombran como alternativos, basados en conceptos como nacimiento humanizado, parto respetado, parto amigable y atención centrada en la mujer? Si les parece, comenzaríamos, por favor, con Sol y nos vamos así en orden para esta primera pregunta. Muy buenos días. De antemano agradezco la invitación a la diputada y es un gusto y un honor estar aquí. Para responder esta pregunta, pues nos tenemos que ir a las definiciones, ¿no? ¿Qué es, cómo se ve este nacimiento humanizado? ¿Qué es el parto respetado? Y todo es bajo los derechos humanos, sobre todo el derecho de la vida, de un trato digno. Y aquí la atención para tener un nacimiento humanizado es la atención desde el embarazo. No solamente nos vamos desde el parto, sino que todo el trato, toda la atención que se da a la mujer durante el embarazo va a resultar en esta experiencia de parto positiva y también en un posparto positivo, así como también una crianza positiva.
El parto amigable, pues, sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos habla sobre hacer menos intervenciones. Entre menos intervenciones se haga, sobre todo durante el trabajo de parto, es muy beneficioso. Y sobre todo, eliminar todas esas prácticas de rutina que aún se siguen viendo a nivel hospitalario. Así como tener la atención centrada en la mujer. ¿Qué es esto? Pues en atender a las necesidades de la mujer, porque ella es la que está viviendo este proceso de gestación, de parto y en el posparto. Entonces, cuando englobamos todo esto, podemos decir que estamos teniendo una atención respetada, digna, humanizada. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenos días. Agradecer igual la invitación a la diputada y la presencia a todos ustedes. En realidad, la parte médica, hablando a lo que es el parto amigable o el parto humanizado, pues realmente no debería de haber ningún paradigma, ¿no? Yo creo que todas las mujeres se merecen todo el respeto, porque de ahí venimos, ¿no? Todos nacimos de una mamá, somos parte, tenemos esposa, hijos, hijas. Entonces el parto amigable, parto humanizado, parto respetuoso debería de ser siempre tratado de la misma manera. Esta definición como tal de parto humanizado, como mencionaba la licenciada Sol, pues se trata de darle a la mujer toda la libertad para que pueda llevar a cabo su proceso de parto, y no nada más del parto, sino de lo que es el proceso preparto, todo lo que es el control prenatal, la parte del puerperio, y en algunas otras ocasiones también podemos apoyarlas mucho en la parte de lo que es la lactancia. Entonces, el parto humanizado, les vuelvo a repetir, para mí no debería de ser un paradigma, debe ser algo que nos salga a todos los que somos médicos y responsables de la salud como algo natural, ¿no? En cuanto al hospital, yo lo que les puedo comentar es de que nosotros estamos dentro de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, en el cual practicamos a diario lo que es el parto amigable. Existen algunas metodologías que se deben de seguir, tienen algunos puntos que se deben de seguir, en algunos sí los podemos cumplir, en otros no, por ser un hospital público que tiene ahí algunas bemoles, como es que no pueda pasar algún familiar a estar con ellas, pero siempre hay alguien que las está acompañando. Tratamos de llevar a cabo todo lo que es los procesos invasivos en la menor cantidad posible. En algunas situaciones, cuando se realizan, tienen que ser siempre bajo el consentimiento de la mujer, y obviamente les tenemos que dar una explicación de por qué se va a realizar ese procedimiento, como es un proceso anestésico, como es un proceso de episiotomía, que es alargar el canal vaginal para que pueda salir el bebé, el que es hacer una tricotomía, que es cortar el vello púbico, o el que es realizar algún proceso de colocación de algún medicamento como es la oxitocina. Todos estos procesos se deben de llevar a cabo previa consentimiento de la paciente e información del familiar. Entonces, el parto amigable de verdad debe ser algo que disfrute la mamá, no que sea algo doloroso como se tiene ese estigma. Debe ser algo que disfrute, porque finalmente es una recompensa, porque va a dar la vida a un ser humano más, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes de la parte médica en cuanto a esta parte de darle toda la calidad y la calidez a todas nuestras mujeres para que puedan tener un parto en las mejores condiciones y que puedan tener a bien un ser humano de igual, ¿no? En buenas condiciones, para que en un futuro pueda ser una persona de bien. Entonces, en teoría, no tenemos que tener ningún paradigma. Lo que es parto amigable, parto humanizado, parto respetuoso, es realmente lo mismo. Darle a la mujer esa libertad de tomar las decisiones y de que ella lleve a cabo su trabajo de parto como lo mejor desee, en la posición que ella se acomode, pues moviéndose alrededor de su cama o caminando, que son parte de los objetivos que tiene este parto amigable. Eso. Muchas gracias. Pues infinitamente gracias, diputada, por esta oportunidad tan grande para la universidad, para todos nosotros y las mujeres que estamos aquí presentes. Un tema que implica mucha responsabilidad para todas y todos. Y coincido con usted en los conceptos que mencionó hace un momentito, que a veces decimos parto humanizado,
parto seguro, parto respetado, parto gozoso, parto amigable, ya no hallamos ni cómo ponerle, ¿no? Siempre buscamos un nombre, la idea es centrarnos en las necesidades de la mujer, que al final creo que esa va a ser la conclusión. Pero sí quiero comentarles que la palabra deshumanizado surge por una necesidad violenta en los hospitales, por la mal atención que se brinda en la actualidad a las mujeres que asistimos a los hospitales. Entonces, deshumano metió mucho ruido, porque decían, ¿cómo es posible? Si somos seres humanos, no podemos ser deshumanos, ¿no? Todos tenemos la intuición de dar calidad, calidez, atención digna, segura, respetada, hablarles por su nombre a las personas desde que llegan a un hospital. Pues no, así no era. Entonces empezó muy fuerte este tema de humanizar el nacimiento desde la entrada al hospital. Y para el personal médico fue un tema muy fuerte porque no aceptaban que nosotros les dijéramos, sé humano, ¿no? Decían, soy humano, no puedes venirme aquí a decirme lo que yo debo de hacer. Y además porque yo tengo una concepción paradigmática en mi formación como academia, en mis 4, 8, 12 años, ¿no? Como subespecialista en ginecobstetricia, en cuestión de la atención a la mujer, en la atención de los partos. ¿Qué se hace en un parto? Y yo soy partera profesional y yo digo, bueno, doctor, no se preocupe, lo va a reaprender, ¿verdad? Todo lo que está haciendo ahorita, que yo lo veo no tan bien, lo vamos a reaprender juntos. ¿Qué se hace? Bueno, pues someter a una mujer, quitarle su bata, no hablarle por su nombre, ignorarla, tenerla en un lugar frío, ponerle una solución cuando no es necesario, hacerle una episiotomía cuando tampoco es necesario. Eso hacemos en los hospitales como de manera rutinaria. Y no nada más los médicos, no hablo solamente de los ginecobstetras, hablo también de los médicos generales, de las propias enfermeras, de los camilleros, ¿no? ¿Cómo violentamos los derechos de las personas sin saber que ellos tienen ese derecho a vivir un parto digno? Entonces, el paradigma es romper esa concepción tan desinformada del profesional de la salud en una información, en un concepto informado para su formación. Nosotros, bueno, yo pertenezco a una asociación también dentro de esta actividad que vengo desempeñando y hemos propuesto que en la academia, a todos niveles, se orienten a los profesionales de la salud en estos temas de atención a las mujeres en el proceso del embarazo, parto, puerperio y recién nacido, porque es desde ahí en donde vamos a empezar a tener esta concepción y que al final va a redituar grandemente en una forma amigable, empática, donde a la mujer sea el centro y que a ella se le dignifique, ¿no? Así como dice su eslogan, maternidad segura, donde ella sea el centro de la atención, no yo como profesional de la salud, donde ahora sí ya aprenda a ser empático. Ahora tenemos que enseñarnos a ser hasta empáticos, hasta aprender a decirnos por nuestro nombre, no la señora Juanita, la que está gritando, la adolescente que está pariendo con mucho ruido, ¿no? Y a veces tan desatentos con ellas. Entonces, a mí me parece que este enfoque de todos estos conceptos nos tienen que llevar a pensar en romper ese paradigma tan medicalizado del parto y hacer que ahora tengamos ese derecho como todo ser humano que viene a la vida a nacer, ¿verdad? Y que si todas nosotras vamos a tener un día un bebé, estemos en las mejores manos. ¿Con quién? Una partera que tiene competencias profesionales y que puede ser empática con la mujer. ¿Por qué ahora tantas parteras tienen tanto auge? ¿Por qué las dulas? ¿Por qué las educadoras? Porque somos empáticas con la mujer. Nos duele lo que está sintiendo y lo que está viviendo esa persona. Y las vemos como personas, como seres humanos, no como objetos, ¿verdad? Como abdómenes que nada más vamos a medir el abdomen y hacer un tacto para ver cuánto tiene de dilatación. La mujer a veces no sabe ni qué es eso, ¿verdad? Entonces, aquí me parece que la partera hace un trabajo muy profundo, y partera estoy hablando no nada más la partera tradicional, que hace una labor tan importante con las mujeres de las comunidades y también de la zona urbana. Esta partera profesional la estamos identificando como toda aquella que ha tenido una formación académica y que puede sustentar a través de un documento sus competencias en partería profesional.
Quiere decir que puede ser una enfermera, una licenciada en enfermería y obstetricia, una enfermera general, un médico general. También puede ser un buen partero o una partera profesional. Entonces, ese es mi comentario. Creo que este es un trabajo muy fuerte que todos tenemos que hacer en conjunto para poder dignificar el trabajo que hace una mujer en el proceso del nacimiento de su bebé. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por dar difusión de temas que son tan básicos para la humanidad. Por ahí Michelle Odan dice que para cambiar al mundo hay que comenzar por cambiar la manera de nacer. ¿Y cómo estamos siendo bienvenidos en este mundo? Creo que todos estos temas de alternativas vienen de una falta de conciencia, que es justamente lo que nos hace diferentes a los humanos de los demás mamíferos. Finalmente somos mamíferos, sí, pero tenemos una conciencia y es lo que nos permite generar respeto entre nosotros, cosa que los demás animales pues probablemente no tengan. Desde ahí creo que el generar que sea una alternativa, poder tener un parto amigable, poder vivir un parto humanizado, pues debería de no existir. Yo en mi acompañamiento a las mujeres embarazadas, a las familias que están por vivir el nacimiento de sus hijos, hago mucha mención de la importancia que es el nacimiento, porque es tu llegada al mundo, es tu llegada a la vida y es tu llegada a esa familia. Y así como una mujer se convierte en madre, un hombre se convierte en padre, un niño se convierte en hermano, una niña se convierte en hermana y pasan muchas demás cosas en esa familia. Entonces es un impacto que va más allá de una sola familia, que va a impactar a una comunidad, a una sociedad y que definitivamente necesitas tener una bienvenida que sea sagrada, que sea pues bien recibida en todos los sentidos. Entonces para mí es un tema de conciencia donde justamente es poner nuestro enfoque en esa parte que nosotros podemos tener de diferencia con los demás mamíferos, generar una conciencia donde yo tengo respeto, donde hay seguridad y dignidad ante la atención de salud que puedo recibir. Cerrada esta primera ronda de participaciones, le pregunto a nuestra audiencia si tienen algún comentario emanado de lo que acabamos de escuchar, alguna duda y, como les decía, también alguna experiencia vital que nos permita discutir un poco más, ahondar un poco más sobre esta cuestión de cómo se viven los partos, incluso, insisto, una experiencia de cómo lo han vivido las que son mamás y que están aquí con nosotras. Si alguien desea hacer uso de la palabra, si no, estaríamos pasando a la segunda ronda. Buenos días. Una pregunta. Por ejemplo, las mamás que tienen o están embarazadas a corta edad, ¿cómo sería el trato para ellas? ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros como adolescentes nos hemos preguntado si nos van a atender bien, si los doctores sí nos van a dar la información adecuada o a fuerza tienen que ir a algún papá, o esa es mi duda, la verdad. ¿Alguien del panel que desee responder esa duda? Gracias por hacer tu pregunta y muy acertada. Como jóvenes adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier mujer. No hay ninguna diferencia de edades en este sentido, excepto, fíjense, yo les quiero platicar, tengo la oportunidad de atender partos en una institución de salud, también del Instituto del ISEM, perdón, y ahí hemos visto que a las mujeres adolescentes les va mejor y no las dejamos ir. Diría por ahí mi colega, híjole, pero es de alto riesgo porque es adolescente. Y a veces nosotros lo que hemos visto es que son de alto riesgo cuando llegan a los hospitales de segundo o tercer nivel, porque entonces empieza todo el maltrato. Y a veces de tener un bebé en las mejores condiciones, hay un desvínculo, no se inicia la lactancia materna, es una mujer que está pariendo sola, aislada, sin sus familiares.
Y en esta unidad que es en la maternidad Tlacomulco, les permitimos a las mujeres y a las familias que estén con ellas y a esa corta edad, considerando que esta persona, esta mamá que está pariendo, no tiene factores de riesgo. Eso es muy importante. Pero si no hay factores de riesgo en ese momento, es una excelente candidata que se quede en la unidad para que sea atendida por profesionales de la salud, capacitadas para la atención de partos de bajo riesgo. Esa es la única indicación. Y les va súper bien. Son mujeres con una potencia para parir que nos han dejado sorprendidísimas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que bueno, el bebé nace, se le da de inmediato, se le coloca piel a piel, inicia la lactancia materna, lloramos todas porque es una jovencita que está pariendo y parece nuestra hija que está dando a luz, y entonces el ambiente se vuelve completamente diferente y ella decide quién quiere que pase en ese momento del nacimiento, si es su mamá, si es el papá o el jovencito, ¿verdad? Porque dicen, pues es mi novio, pues quieres que pase, pues adelante, porque son tan jóvenes que la experiencia es muy fuerte. Pero entonces para eso, bueno, pues también hay que estar preparados, hay que informarse, hay que capacitarse, no nada más es llegar y parir, hay que estar bien informados para que ustedes también demanden sus derechos como personas, como mujeres que están dando a luz. Pero esa es una excelente pregunta. Ese tema también hay que trabajarlo muy fuerte porque pareciera ser que estamos catalogadas mujeres añosas, ¿no? Todavía por ahí, con mujeres a muy temprana edad que se embarazan o mujeres en edad avanzada, que ahora es el concepto. Pero son términos que a veces rompen paradigmas también. Las mujeres que se cuidan y llevan embarazos sanos pueden parir en unidades de primer nivel, sin ningún problema, hasta donde nosotros hemos visto. Hola, creo que fue muy buena tu pregunta. Respondiendo a lo que comenta también la licenciada, digo, sí es importante, ¿no? Porque a lo mejor otro foro debería de ser la muerte materna, ¿no? Entonces, el que sea un embarazo de alto riesgo no quiere decir que tengas factores de riesgo, sino que las probabilidades de que una paciente adolescente o una paciente de edad un poco más avanzada pueda tener más complicaciones, es cierto, estadísticamente está comprobado y siempre hay que tenerlo en mente. Ese paradigma de que lleguen a los hospitales y las traten mal es falso. ¿Sí me explico? Porque a veces por eso las mujeres llegan con miedo y no deben de llegar con miedo. O sea, el hospital está para atenderlas, cuentan ese paradigma, cuentan esas historias que desafortunadamente hoy matas un perro y eres el mataperros, ¿no? Aunque seas la persona que más ama a los animales. Entonces, ese estigma que a veces le ponen al médico o le ponen a las instituciones, a veces no es cierto. Yo creo que hay que tomar esa experiencia, acudir a esas instituciones. Actualmente el hospital, por ejemplo, de la mujer, te hablo de porque es mi hospital, hacemos prácticamente lo que dice la licenciada. Siempre tenemos que tener en cuenta ese foco de alerta, porque la medicina en México no puede ser más curativa, tenemos que ser preventivos. Tenemos que adelantarnos o prever todos los posibles escenarios de complicaciones para tratar de disminuir esas muertes maternas. Desafortunadamente el Estado de México es uno de los principales estados, si no es que el primero, en muerte materna, y la principal es en adolescentes. Por eso me parece excelente tu pregunta. Y sí, lo ideal es darles un parto, y que sea un parto amigable, un parto humanizado, un parto respetado, todo, ¿no? Pero siempre con ese plus de estar en una institución, confiar en sus médicos, porque de verdad son médicos de muy buena calidad. El hospital tiene 54 años, antes era el Hospital de la Mujer, actualmente es el Hospital de Ginecología y Obstetricia. Entonces la calidad es inmensa, ¿no? Habrá a lo mejor experiencias que haya tenido gente y que hablen mal, pero igual hay 100 historias atrás, o miles de historias que hablen bien y nadie las menciona. En cuanto a tu pregunta, yo creo que es muy interesante. Tienes todo el derecho y el mismo derecho que tiene cualquier otra persona de cualquier edad a ser atendida en las mejores condiciones. En cuanto a calidad y en cuanto a calidez, y tener los servicios médicos disponibles ahí en ese momento. Porque a veces sí, tenemos una gran incidencia también de compañeras, licenciadas en obstetricia, parteras, que de repente se les complica el parto, empiezan con hemorragias y el traslado de una institución a otra o de un lugar, de un hogar, súper riesgoso. ¿Sí me explico? Y en las mujeres obstétricas, yo siempre digo, el tiempo es oro. No podemos fallar. O sea, la obstetricia es para dar alegría, no para dar malas noticias de que falleció un bebé o de que falleció la mamá. Ese es a veces el conflicto en el que nos encontramos nosotros como médicos,
Y yo creo que hay que quitar ya ese estigma a las instituciones de que son mal atendidas. Son experiencias que llegan a tener, son formas que tratan de verlo. Actualmente, de verdad, a mí me da mucho gusto que hagan estos foros porque nos permite a veces tratar de ir limpiando o puliendo todo ese mal concepto que se puedan llegar a tener de las instituciones. No todos los médicos hacemos eso, al contrario, pues creo que nos debemos a ustedes, nos debemos con mucho respeto y siempre tratamos de atender a nuestras pacientes de la mejor calidad y calidez. Tenemos pacientes que nos envían de otros estados y son muy buenos los resultados que hemos tenido. Y pacientes adolescentes que vienen precisamente de todo lo que son las comunidades rurales de San Felipe del Progreso, poblaciones Mazahuas, Ixtlahuaca, Atlacomulco, y somos un hospital de referencia que atendemos adolescentes a diestra y siniestra. Entonces, creo que tu pregunta es muy buena porque sí tienen que ser conscientes, veo aquí a muchos adolescentes, en qué momento deben de embarazarse. No hay ni una edad, ¿no?, para decirles, esta es la edad correcta o esta es la edad incorrecta. Creo que cada persona, como mencionan, es individual, tiene su conciencia y puede tomar la decisión que mejor considere para ella. Nuestra obligación como personal médico es brindarles la mejor atención posible. Entonces, no hay ningún problema, puedes acudir a cualquier institución y siempre se te va a dar la mejor atención, y olviden esos estigmas de que las regañan, de que las castigan, de que les dicen, es falso, no existe. ¿Vale? Y también, para complementar, hay algo llamado salud preconcepcional, que entra dentro de la educación de la salud sexual y reproductiva. Esto es importantísimo, sobre todo en los adolescentes, ¿no?, porque todavía se sigue viendo embarazos a muy temprana edad y son mujeres que apenas empiezan a desarrollarse y que ya ahora van a tener que cuidar a un bebecito, ¿no? Y a veces no tienen ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Yo muchas veces he visto a estos adolescentes nada más viendo al bebé sin saber qué hacer, ¿no? Y que también una labor muy, muy importante es el de las dulas, el acompañamiento durante el embarazo, la educación durante el embarazo. Para que tú tengas una experiencia de parto positiva, tienes que llegar informada, como lo decía la licenciada Paula. Tienes que saber cómo va a ser todo el proceso fisiológico, cómo va a actuar tu cuerpo, lo que sí, lo que no, lo que vas a sentir, lo que puedes o no llegar a sentir. Porque hay algunas veces que las mamás, las tías dicen, no, es que vas a sentir un dolor que sientes que te partes en dos, ¿no? Y la mujer está esperando eso y resulta ser que nunca siente ese dolor. Y ya tiene 9 centímetros, o ya casi está a punto de nacer el bebé, ¿no? Entonces, el tener toda esa información es también vital para llevar este embarazo saludable y un parto lo menos traumático posible en donde sea que requiera su atención, porque si es verdad que algunas mujeres dicen, no, yo quiero parir en casa, hay otras que pues no tienen los recursos, como decía la diputada, a veces para tener ese tipo de atención pues se tiene que tener el recurso para ello, pues tienen que ir a una institución pública, pero que también saber, ¿no?, cuáles son tus derechos, qué es lo que puedes decir que sí, puedes decir que no al momento de la atención. Entonces, también parte de esta maternidad digna es el concientizar a todas las personas, a todas las mujeres, inclusive desde pequeñitas, ¿no? Está muy estigmatizado esto de que no le voy a hablar de salud sexual y reproductiva a los niñitos porque si no algo va a pasar, ¿no? Van a empezar su vida sexual muy, muy a temprana edad, pero no es cierto. Entre más informadas estén, tienen más conciencia de las cosas y saben qué es lo mejor para todos, todas, todos y su salud. Bueno, también en relación a una maternidad adolescente, iniciando desde que sea una maternidad elegida y que se tenga esa posibilidad de tomar una decisión, pero también de manera informada, como bien comentaba Sol, algo que yo les invito siempre es informarse también, y hoy por hoy la información es totalmente gratuita.
y no hay necesidad de hacer pagos para poder adquirirla o para poder conocer tus derechos. Es algo que en el momento que tú estás embarazada, ya sea a muy temprana edad, pues tienes este acceso y tienes esta posibilidad y tienes también la oportunidad de elegir y decidir. Como bien comentaban también, pues es un derecho adquirido como ser humano, sin importar la edad que tengas, y que en ese sentido pues deberá de ser también acompañada esa decisión. Cuando hay maternidades muy tempranas, algo que yo he notado en acompañamiento es esa necesidad de acompañamiento mucho más presente. Entonces, es muy importante incluir en esa atención a las familias o a las personas que estén rodeando a esa mujer y compartiéndole también sus visiones acerca de la decisión que está tomando de tener una maternidad elegida y posteriormente de elegir el lugar de atención. Estuve haciendo un voluntariado en una institución de salud pública donde tuve la oportunidad de acompañar mujeres adolescentes que llegaban a parir y como comentaron ahorita, las mujeres adolescentes realmente tienen partos muy fluidos, muy poderosos, generalmente sin hacerles mayor intervención, todo va mejor. Creo que a mayor intervención, mayor complicación cuando no hay la necesidad. Y en ese sentido, conocer también qué es violencia obstétrica, que es un tema que también se nombra en esta parte de maternidad digna, donde la violencia obstétrica pues son todos aquellos actos que están violentando a las mujeres durante este proceso del embarazo, parto, puerperio, y que también pues desde la adolescencia sería súper bueno y muy importante, considero, incluir este concepto en lo que estamos aprendiendo las mujeres sobre nuestra salud sexual y reproductiva, ¿no? Conocer qué es la violencia obstétrica, cómo puedo prevenirla, cómo puedo yo apoyarme y apoyar a las familias para que no vivan estos procesos. En acompañamientos de mujeres adolescentes, generalmente, pues es el que se lograra de alguna manera que pudieran tener siempre a un familiar con ellas, porque sí considero que es una maternidad que, aún siendo elegida, tiene muchas más dudas y miedos que una maternidad en una edad un poco más avanzada. Pues le tomamos la palabra al doctor y vamos a pasar a un tema que deberíamos de estar tratando siempre que hablemos de maternidad digna, y justo por eso lo incluimos como la segunda pregunta de este foro. Ya más o menos hemos podido escuchar a través de nuestros expertos a qué nos referimos cuando hablamos de estos paradigmas, que insistimos no tendrían que ser el paradigma sino la regla. Y en este sentido preguntarle a nuestros ponentes si cómo ayudaría el tener un esquema de maternidad digna a disminuir la violencia obstétrica de la que hablaba hace unos minutos Guadalupe, pero también la reducción de las tasas de mortalidad materno-infantil a las que hacía referencia el doctor. Y en ese sentido, si les parece, empezamos ahora en sentido inverso y comenzamos, por favor, con nuestra dula del día de hoy, que es Guadalupe del Carmen Almaraz. Tener un programa de seguimiento para poder prevenir a las mujeres, creo que esto podría comenzar, por ahí comentaba Sol, desde la primera infancia incluso, ¿no? Donde desde muy pequeños los niños y niñas pudieran, si no presenciar, por lo menos escuchar, saber y conocer cómo llegaron a este mundo. Creo que es algo que viene de una naturaleza instintiva en el ser humano y que hemos creado demasiados paradigmas, hemos querido borrar, tachar y esconder el hecho de nuestra propia naturaleza, de cómo nacemos, de cómo llegamos a este mundo. Es algo tan básico que ha sido pues muy cubierto por tantas ideas y paradigmas que hoy por hoy estamos poco a poco tirando de nuestra mente estos tabús.
Y creo que viene desde ahí, desde la infancia, el que puedan conocer, el saber cómo llegamos a este mundo, y toda esa información nos va derribando también muchos mitos y miedos, porque entonces las mujeres son fuertes en conocer su cuerpo, en conocer sus derechos y en saber cómo ejercerlos. Poder tener mucho más información para las mujeres que están en el periodo del embarazo es algo esencial. Que todos los centros de salud tuvieran la oportunidad de darnos acceso, porque en realidad muchas dulas, educadoras perinatales, estamos tocando las puertas para pedirles a las mujeres que se informen. Estamos pidiéndoles que nos den la oportunidad de brindarles este apoyo, y muchas veces sin ser de manera privada, ¿no? Realmente para mí ha sido un honor poder compartir mi tiempo en voluntariados donde se puede acompañar a las mujeres, y realmente ha sido una gran diferencia, muy gratificante el poder ver que las mujeres viven otras experiencias. Entonces viene mucho desde la información, que puede ser gratuita y que viene desde la parte voluntaria del ser humano de compartirla y de poder apoyar a la toma de decisiones de manera consciente. Entonces, para mí es básicamente desde un inicio, desde un origen de la información que sea compartida, y que además podamos entre las mujeres también tener todo este apoyo, generarlo, porque creo que las dulas hoy por hoy tenemos pues más trabajo, porque las abuelitas, las tías, las amigas, las mujeres que rodean a una mujer embarazada, pues no tienen tanta presencia durante el embarazo, durante el parto y durante el posparto, debido a que hoy por hoy tenemos también otras tareas y otras, hemos puesto como de frente también el tema de controlar otras situaciones que ya no vienen solo del cuidado propio y del cuidado entre nosotras mismas. Entonces hoy se busca una figura externa de mi familia, de mis amistades, para que me acompañe, para que me apoye, para que esté conmigo. Y no está mal, pero creo que es un poco también de volver a ese punto donde las mujeres entre nosotras mismas y entre las familias y amistades seamos quienes nos podamos brindar este apoyo. Y partiendo de este sentido de generar un programa donde podamos sentirnos acompañadas y apoyadas, pues es también el respeto a lo que ya se ha comentado en guías de prácticas clínicas, en normas oficiales mexicanas, lo que también está como recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos un acompañamiento. Y si las mujeres estamos acompañadas, nos sentimos mucho más empoderadas a tomar decisiones y a permitir o no las prácticas que nos realicen. Híjole, me hicieron pensar mucho, porque algo que hemos veníamos platicando con el maestro, el doctor Alberto, de hace mucho tiempo, cómo hacer para disminuir la muerte materna. Necesitamos más parteras profesionales, definitivamente. Muchas parteras profesionales. En todos los rincones del país, en todos los hospitales, en todas las unidades, que se reactiven todos aquellos espacios en donde no hay personas que se quieren ir a laborar. Hay espacios muy lejanos. Nosotros venimos de la zona norte del Estado de México, una zona Mazahua, Otomí, donde pues quedan súper lejos los lugares en donde las mujeres se atienden. Y algo curioso es que en la actualidad también nuestras parteras tradicionales se están extinguiendo. Ya no hay tantas parteras tradicionales, ya nuestras madres, nuestras abuelas ya no nos están transmitiendo ese conocimiento ancestral. Y las parteras nos hemos hecho a través de ellas, y ya no hay parteras tradicionales. Tenemos que recuperarlas, porque ellas deberían de estar insertas en el sistema de salud para hacer un servicio. Híjole, ahorita lo estaba pensando y se me fue la palabra, pero este servicio en red, donde no se le rechace a la partera, donde la partera es la líder de la comunidad y que ella nos atrae a las mujeres a los hospitales cuando se les complican, ¿no? Y entonces que no sea rechazada dentro.
red integrada de servicios de salud, esa es la palabra, ¿verdad? Donde el trabajo sea en equipo, con colegas, con profesionales, con esa visión de atención, ¿no? Donde si una mujer está con un parto de bajo riesgo, pues que no se llenen los hospitales de tercer nivel, que se vaya a una unidad de primer nivel atendida por una partera, enfermera obstetra, perinatal, como ustedes le quieran llamar, médico general, o partera de entrada directa, porque hay escuelas que forman ya parteras de entrada directa, pero que todo tenga un orden y que las enfermeras, parteras con competencias que están formadas para lo que fueron hechas, estén haciendo esa actividad y no haciendo otras actividades. Están contratadas en urgencias, en terapia intensiva, ¿no? Parteras con competencias atendiendo urgencias, o sea, en otras áreas, ¿no? Que no son para lo que fueron formadas. Entonces, creo que aquí tenemos que ir como también proponiendo estas formas de trabajar de manera integrada, ¿no? Y que si una mujer se me complica, yo sé que voy a tener un espacio muy cercano a donde yo la puedo referir, que eso es lo que nosotros en muchas ocasiones hacemos. El hospital no está más allá de 10 minutos. Ahora hay muchas estrategias donde se están habilitando espacios, ¿no? Entornos habilitantes para la atención del parto. Y que en esos hospitales, ¿no? Y que decimos, bueno, pues hagamos un ala. Así surgió un poco la atención del parto vertical, fíjense. En el Instituto Nacional de Perinatología pusieron un piso de partos de bajo riesgo y otro piso eran embarazos de alto riesgo. Y entonces las mujeres a veces se movían, a veces no, y se quedaban y se iban a su casa, ¿verdad? Pero todo estaba como el paquete completo, vamos, ¿no? Entonces formas hay muchas, y no dejar ir a las personas, no dejar ir a la mujer, no dejar que vaya de un lugar a otro. Si ya la ubiqué, entonces, por favor, las posadas AME, tan valiosas que han sido para muchos espacios, estos lugares tan lejanos que llegan a ese lugar, se hospedan con su familia, se les dan alimentos y esperan a ser atendidas al siguiente día cuando el parto ya está más activo. Esa es una estrategia, es un eslabón que por ahí se pudiera recuperar y que podemos hacer que la mujer sea atendida con oportunidad, ¿verdad? Y que no esté de tingo al tango en un hospital y otro, ¿verdad? Por profesionales bien capacitados. Entonces, y la otra parte sumamente importante es difusión del trabajo que se tiene para las mujeres, que estos servicios se conozcan, porque no se conocen. Decimos, hay varios ya entornos habilitantes, maternidades atendidas por parteras, etcétera, pero las mujeres no conocen a dónde ir. Y un derecho de ellas es que ellas elijan a dónde quieren ser atendidas, pero no saben. Son muy caros a veces la forma de atención de los partos, por ejemplo, partos en agua, que tampoco es el objetivo, pero no todas alcanzan ser atendidas bajo ese criterio, ¿no? De ser atendidas de manera integrada por alguien, por algún profesional, sale fuera de su contexto económico, porque no a todas hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo decía, así como vende la Coca-Cola tanto refresco, hagamos una difusión de cómo hacer para que las mujeres tengan esos espacios y sean bien atendidas en los hospitales, que haya spots de maternidades dignas, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Gracias. Bueno, como bien lo menciona, lo que es la muerte materna, pues es un problema a nivel mundial, ¿no? México no se exime de esto. El Estado de México es quizá el estado donde más muertes maternas habíamos tenido en los últimos años, y se han hecho diversas estrategias. En algunas fue crear, por ejemplo, la especialidad donde yo soy subespecialista, que es medicina crítica. Soy la primera generación en donde se realizó, y lo que se trataba era de hacer un enlace entre la mujer obstetra y el intensivista, ¿no? Para poderle dar la mejor atención. Comparto mucho con lo que dice la licenciada, tenemos que echar a andar mucho lo que son los sistemas de primer nivel, ya sean atendidos por parteras, por profesionales de la salud, por lo que sea, porque los centros de referencia, ya sea de segundo o tercer nivel, se llenan de pacientes eutóxicas, ¿no? Que pueden ser atendidas en alguna sala o en algún primer nivel o en un centro de salud. A ver si aquí no salgo ahorita balanceado, pero eso depende mucho de la política y de los legisladores, ¿no? Tristemente, el médico no es lo que muchos piensan que son multimillonarios. Realmente, el pago que reciben las enfermeras, el pago que reciben los médicos es risorio.
de verdad es risorio para la cantidad de cosas que hacen. No me quiero meter con sueldos de otros profesionistas que están ahí en marchas y que están levantando plantones o que se van al mundial y que son deportistas que ganan quizá lo que nunca jamás un profesional de la salud lo va a ver. Entonces yo creo que desde ahí nuestras autoridades, las políticas de México deben de enfocarse más a la salud, porque la salud es para la población, no es para el médico. Yo tengo la oportunidad, afortunadamente, a veces de poder ir a dar consultas o de practicar la medicina en Estados Unidos. Y lo que dice la compañera es muy cierto. Digo, allá las dulas y las parteras pues, se encargan prácticamente de la parte obstétrica y el ginecobstetra solo nos enfocamos a la parte complicada. Pero reciben un sueldo que de verdad se lo merecen. No creo que sea el mejor, pero se lo merecen porque se avientan 12 horas, 24 horas, conduciendo a una paciente, alentándola, conviviendo con el familiar. Alguna vez me tocó 7 días ver cómo conducían las dulas y la partera a la paciente y salió súper bien, que ojalá algún día en México pudiéramos hacer esto, ¿no? Que es invertirle dinero. La infraestructura de nuestros hospitales, de verdad hay veces que da tristeza, entrando a tu pregunta, y hacemos mucho con nada. Entonces yo creo que aquí el punto principal es que las autoridades se pongan las pilas, aporten el dinero que tengan que aportar a lo que realmente vale la pena. No estás peleando si votan o no votan. Digo, la salud del país es lo primero, ¿no? Teniendo un país sano y teniendo un país con educación, yo creo que va a ser un país primer mundo. Entonces, esa es la clave. Igual a ver si no salgo hasta sin trabajo, ¿no? Pero creo que desde ahí viene el problema. Si me explico, actualmente no tenemos vacunas, no tenemos tenemos muchos problemas para la BCG, que es la de la tuberculosis. Yo creo que en unos 5 o 10 años no nos va a preocupar el COVID y la influenza, sino la tuberculosis, que ya estaba erradicada. No tenemos ahorita vacunas para poliomielitis. Entonces, ¿qué ofrecer nosotros también a ustedes? Me parece ridículo que tengan que cruzarse la frontera para conseguir esas vacunas. No tengo ningún partido, no hablo por ningún partido, pero creo que el sistema de salud está muy golpeado. Y nos pintan las cosas de una manera que no son, ¿sí me explico? Los médicos, es verdad, hacen un gran esfuerzo por hacer con muy poco muchas cosas. Afortunadamente ahorita el trabajo en equipo, que es a través de las dulas, a través de las parteras, a través del sistema de las compañeras de psicología, nos ayuda mucho para tratar de convencer a las pacientes para que lleven un proceso normoevolutivo, fisiológico, y la muerte materna no es nada más durante el trabajo de parto, vienen los 40 días después, que puede complicarse con una infección, con un síndrome de preeclampsia, con un síndrome de coagulopatía. Entonces son mujeres que de verdad tenemos que tener en el radar constantemente. Y un hospital o 2 hospitales, como sucede en el Estado de México, no pueden darse abasto para la gran población que tienen. Tienen que apoyarse de servicios de primero y segundo nivel, y ellos a su vez, como menciona la licenciada, poderles dar la oportunidad a todas estas grandes compañeras que hacen toda esa labor, pero bueno, para que no se contraten en terapia intensiva, para que no se contraten en urgencias, necesitan comer y necesitan ser bien remuneradas. Yo me explico a veces que 500 pesos para los internos a la quincena, cuando son los que más trabajan, es a veces un poco risorio, y ver el ridículo que estamos haciendo en Qatar por millones de pesos que ganan, es injusto. Eso no me parece, al menos a mí, algo coherente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un montonal de modificaciones, de estrategias, que nosotros como hospitales las tratamos de llevar a cabo en lo más que se pueda posible, ¿no? Sin embargo, hay veces que no tenemos los recursos, hay veces que tenemos, nuestro cupo, por ejemplo, para la terapia intensiva es de 5 y tenemos 6. Nuestro cupo para quirófano son de 16 y tenemos 32. Y se sigue llenando el hospital. Digo, para nosotros es muy bueno porque finalmente es productividad, hacemos lo que nos gusta, pero comprendo a veces a la población que me dice, oye, ya no me quiere atender, ya tengo 3 horas acá afuera. Pues sí, pero no puedo. O sea, de verdad, el Hospital de la Mujer se atienden cerca de 32 embarazos al día. Y los pobres que están en quirófano es que no tienen ni aire acondicionado, están sudando, salen deshidratados. Lo pueden constatar tanto personal de enfermería, camilleros, lavandería, no nada más los médicos, sino también esa parte, ¿no? Y hay que ser muy consciente en eso. Entonces, abatir lo que es la muerte materna de verdad es un reto impresionante
para no nada más el Estado de México, para todo el país. ¿Por qué? Porque tienen que invertir. Mientras no haya inversión, y buena inversión, tanto en sueldos como en infraestructura, difícilmente vamos a poder llegar a esa situación. Entonces, ya que están aquí nuestras autoridades, pues aprovechamos el gol para que volteen a ver lo que es la salud y no nada más se dediquen a ver otras cosas políticas y quién gana, quién pierde. De verdad, échenle un ojo a la población que de verdad trabaja, a la población que de verdad se desvive por ustedes como pacientes, porque habrá unos que sí puedan acudir al Ángeles o al ABC o al Florencia, al Venecia, pero la mayoría de nosotros no tenemos esas capacidades y tenemos que acudir a nuestras instituciones. Digo, afortunadamente yo a mi esposa la puedo llevar al Hospital de la Mujer con toda la confianza de que mis compañeros la van a atender bien. Por eso a tu pregunta también iba muy relacionado a eso. Digo, si yo sé que mi hospital funciona, pues llevo ahí a mi familia, no tengo por qué andar buscando en otro lado. ¿Vale? Entonces yo creo que es un reto muy importante, y ya que están aquí nuestras autoridades, pero seguir con trabajo, pero sí creo que es un punto súper especial, ver eso del destino de ese dinero. A lo mejor llega, pero en el transcurso se va perdiendo, pero la finalidad que es en los hospitales no llega. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso. Pues yo considero que hace falta mucho la sensibilización del personal de salud, el personal médico, el personal enfermero, inclusive hasta el camillero, porque no solamente es conocer el concepto, ¿no?, del parto respetado, humanizado, que es violencia obstétrica, sino llevarlo a cabo. En algunas instituciones de salud en donde me ha tocado pues laborar, he visto que dependiendo del jefe del servicio es como el personal va a ir actuando. Si el jefe del servicio de la TOCO está a favor de tener un área de psicoprofilaxis, con las pelotas, con un personal que esté acompañando a las mujeres antes de ingresarla a la sala, pues todo su personal, todos los médicos que están ahí también están a favor de llevar estos procesos pues más humanizados, más dignos, más respetuosos hacia la mujer. Sin embargo, en otras unidades donde he estado que el jefe de servicio no se mete absolutamente para nada ahí, el trato pues sigue siendo como se conoce, ¿no? Y sigue habiendo esta violencia obstétrica y a veces es luchar contra corriente. Es alguien que quiere hacer ese cambio, pero el mismo sistema no le permite realizar estos cambios. Y entonces también es frustrante y es cansado el que quieras hacer una diferencia, pero que no te lo permitan. Y que también no solamente es que el personal de salud esté sensibilizado, sino que también las mujeres tengan el conocimiento de sus derechos y de las intervenciones que les pueden llegar o no a realizar. Porque, pues, para que ellas también digan, esto no me parece, o que inclusive antes de entrar a una sala de labor, ellas puedan decidir libremente en tener una segunda, tercera, cuarta opinión. Porque hay veces que también las llevan a tener una cesárea innecesaria. También hay un alto índice de esto y que pues terminan teniendo esta cesárea, sin embargo se quedan con esta mal sabor de boca, ¿no? Con esta experiencia que querían un parto pero que no lo tuvieron. Y que si tienen que pasar a una cesárea, que sea una cesárea humanizada, que no les quiten al bebé luego, que los dejen ahí. Claro, si mamá y bebé están bien, están estables, pues dejarlos ahí todo el tiempo. Entonces también en el área rural, sobre todo aquí en el Estado de México hay mucha área rural, hay unas iniciativas muy buenas que están aplicando en el estado de Chiapas, por ejemplo, en donde meten a pasantes en las comunidades y hay una casa materna, ¿no?, que es la cabecera municipal,
Entonces, pues todos estos pasantes que dan el control prenatal, pues le hablan a las usuarias de esta casa materna y de la atención que se da. Entonces, estos pasantes de medicina pues conviven con las pasantes de enfermería obstétrica, en donde también ellos entienden cómo es este concepto, cómo es esta atención, y también llevan a pasantes de enfermería obstétrica ahí a las comunidades para que lleven a cabo pues esta atención, ¿no? Entonces es una comunión de los dos y es una buena estrategia en esta parte de Chiapas, que es una asociación llamada Compañeros en Salud, que también auspicia, que también da dinero, porque sí, claro, se necesita muchísimo recurso. Entonces, esta asociación pues contrata a todo este personal y los junta, ¿no? Pero pues que se necesita más asociaciones como esta, más participación del gobierno, porque por sí sola la Secretaría de Salud pues no puede sostener todo el gasto que implica la atención de tantas personas, porque son muchísimos partos que se atienden al mes. Así que pues yo abogo por eso, ¿no? Abogo a que las enfermeras que salen de las escuelas, ¿no?, de salud intercultural o de alguna otra escuela de partería que hay, pues vayan a estas instituciones hospitalarias, que convivan con el personal, que les muestren su trabajo, que ellos vean que sí se puede, que no hay ningún riesgo, que no pasa nada por dejar a la mujer que se levante de la cama, que esté dando vueltas mientras haya alguien que esté ahí acompañándola, que esté en una pelota para favorecer que el descenso sea mucho mejor, que no esté todo el tiempo acostada, ¿no? Que haya una libre elección para parir, o que simplemente lo deje, ¿no? Que no solamente le digan en mitotomía porque es lo único que hay. Pues no, hay maneras de hacer las cosas, y hay unas estrategias muy buenas y que deberían de ser pues para todo México. Y con respecto a pues la muerte materna, neonatal, pues sí es un tema en el Estado de México sobre todo, sí, pero también a nivel de México, y tiene que ver también con una falta de información en las mujeres. ¿Cómo yo sé en qué momento tengo que ir a atención, ir a atenderme? ¿Cómo sé que lo que estoy sintiendo es normal, está bien, o que hay algún problema con mi bebé? O hay mujeres que pues, de la sierra, que tienen muchísimos hijos y que el embarazo pues ni lo toman en cuenta y nunca han ido a una revisión, y cuando llegan al momento al hospital, pues llegan que el bebé está atravesado, ¿no? O está sentado. Y pues llegan al primer hospitalito en donde no hay un quirófano, ¿no? Y de ahí a que hacen alguna referencia, algún traslado, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Porque la vida de bebé, pues el corazoncito varía de un momento a otro. Entonces, pues esta falta de información, esta falta de acompañamiento, de que se esté todo el tiempo ahí informándole, o que haya una consulta de calidad. Yo entiendo que por los tiempos con los médicos familiares o los médicos del centro de salud, pues tienen muchísimos pacientes, no solamente las pacientes obstétricas, en donde y no se les puede dar toda la información necesaria, ¿no? Porque tienen 20 pacientes más y pues, no solamente son ellas. Entonces también crear espacios en donde ellas también puedan tener esta información, y que ante cualquier momento, ante cualquier duda, ellas vayan y consulten y que no tengan miedo de hacerlo. Nos ha pedido nuevamente la palabra Guadalupe del Carmen. Se la cedemos. Mientras tanto, si tienen algún comentario, que ya lo vayan teniendo listo para que mi compañero Jorge les pueda acercar el micrófono y comentarles, en razón de lo que se está platicando, que de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna en México, con corte a la semana 46 del año, es decir, al 21 de noviembre, se tienen registrados un total de 558 casos de muerte materna, de los cuales 59, es correcto, encabezando la lista se encuentra el Estado de México, y después está el Estado de Veracruz con 38 casos.
Algo que estamos comentando mucho es de la necesidad de las mujeres de estar informadas, pero también algo que quiero aclarar aquí es que esta información debe venir de parte de las instituciones de salud y que algo que comentaba también en relación a tener toda esta información en centros de salud de muy fácil acceso, porque hoy por hoy muchas mujeres no saben que pueden tomar un curso, no saben que pueden prepararse, y creo que dar difusión a eso es algo esencial, que en todos los centros de salud, y si bien en las consultas a los médicos no les da el tiempo de brindar toda esta información, pues existimos para eso las educadoras perinatales, que estamos para brindarles todo ese apoyo a las mujeres, y que si se hiciera mayor uso de nuestra labor, de nuestra profesión, pues tendríamos un país más informado. Pero también algo que quiero aclarar, muy importante, es la petición de actualización en los servidores de salud, porque algo que también sucede con toda frecuencia es que los mismos servidores de salud no están actualizados, no conocen las normas, no conocen las guías de prácticas clínicas que están escritas por los mismos médicos que dirigen las instituciones donde laboran. Entonces, algo que se ha estado comentando es el hecho del dinero, de que se necesita dinero para poder crear espacios para que las mujeres puedan parir. Sí, pero también la información es gratuita, y el que se les pida a los enfermeros, camilleros, médicos, tener actualizada la información que están recibiendo de cómo guiar su práctica, creo que es algo que podrían implementar sin la necesidad de requerir de un presupuesto. Hay actualizaciones que son totalmente gratuitas. Yo he logrado ingresar a estos cursos que están dentro de la Secretaría de Salud de manera en línea, donde tú puedes ingresar voluntariamente a tomar tus cursos, a prepararte sobre temas como lactancia materna, temas como el parto humanizado, donde se están nombrando las prácticas recomendadas para un parto positivo, y eso no tiene ningún costo. Entonces creo que algo que podríamos también sugerir es que exista la obligación por parte de todos los servidores de salud de estar actualizados. Tenemos un comentario, y en tanto llega el micrófono para allá, les comento que también se encuentra con nosotras y nosotros como invitado especial la regidora de Cuautitlán Izcalli, Stephanie Moreno. Un aplauso, por favor. Bueno, mire, yo tuve un parto, pues, a la vez muy bonito, ¿no? Porque, pues, la verdad sí no sentí dolor. Cuando llegué al hospital, me atendieron los enfermeros muy bien, pero llegó el pediatra, el que me estuvo atendiendo, y sí, o sea, en mi parto, pues, sí me apoyó, pero a mi lado había una jovencita de 16, 17 años, y le decía, doctor, ya me voy a aliviar, y el doctor hasta se enojó con ella y le dijo, te dije que te aguantes, todavía tú ni sabes quién es el doctor, yo o tú. Y el doctor se dio la vuelta, y así como se dio la vuelta, el niño nació. Entonces yo digo, también es parte, pues, negligencia de algunos doctores, ¿no? No, o sea, no todos, pero pues sí, algunos sí son muy groseros, ¿no? Y a lo mejor yo pienso que pues igual y por eso cause pues la muerte de jóvenes, ¿no? Al momento de que salían. Y yo digo que pues eso pues no debe de ser, ¿no? Porque pues ahora sí que uno es la que siente, no el doctor. Y a veces pues el doctor dice, no, yo sé. Y eso pues no es verdad. De mi parte es todo. Muchas gracias. El doctor quiere hacer un comentario y con eso pasamos a la siguiente ronda y abrimos nuevamente participación. Y qué bueno que menciona eso, porque actualmente, digo, por lo menos en el hospital tenemos ya unos procesos de certificación, y esos procesos de certificación incluyen mucho lo que es la violencia obstétrica, y algo que siempre les queremos decir a las familiares o a las pacientes, hay unos buzones en todos los hospitales, me parece que del Estado de México, que es un sistema SUG, que es de quejas,
y que se deben de meter. ¿Sí me explico? Porque a veces, a lo mejor esa paciente nunca se quejó y se pasa por alto. Actualmente están muy seguidas por Contraloría todas esas actitudes que se están llevando a cabo, como esa de decir yo soy el médico, no grite, no nada, porque eso, como bien lo mencionaban, es violencia obstétrica. Es faltarle al derecho a una mujer o el faltarle en algunas ocasiones hasta al respeto. Digo, la ley ya lo está penalizando y nosotros los hospitales lo estamos siguiendo muy puntualmente. Entonces, sí sería bueno invitarlas a ustedes a que cuando sean maltratadas o que les hayan faltado al respeto en los hospitales, acudan con su queja a esos buzones, porque se abren con Contraloría, es un comité especial en el cual acude a la apertura de esos buzones y se lleva a cabo, se levanta un acta y se le da seguimiento a los casos que van puntuales. No se vale hacerlo en forma anónima, porque muchas veces pues, llegan la queja y no le ponen ni teléfono, ni nombre, ni nada. Aquí las cosas como son. A mí fulanita de tal le faltaron al respeto y pasó y dejo mi teléfono. Nosotros inmediatamente, junto con la Contraloría, se ponen en contacto, se saca y ya van varios doctores que han tenido que ser dados de baja por ese comportamiento. Entonces también es parte de la población retroalimentar a las autoridades para que nosotros podamos darle seguimiento a esas cosas y tratarlas de ir erradicando poco a poco. Porque por eso se hacen esos estigmas y esas malas famas, por decirle de algún modo. Decía ahorita también el doctor acerca de una imperante obligación que tiene el Estado para poder atender estos temas, que evidentemente atraviesa temas de presupuesto, pero también legislativos como el que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con la propuesta de una creación de ley que regule todos estos temas de una manera mucho más amplia y que pueda vincular a estas distintas áreas que están trabajando desde el sector público y desde el sector privado, de manera tal que se puedan atender todos los embarazos, partos y puerperios, pero también la primera infancia, los primeros 6 años de vida de las personas, desde un esquema distinto, que insistimos desde el inicio, no tendría que ser un paradigma alternativo, sino una regla. Hay un compromiso importante también de muchas de las instancias públicas, y en este caso concreto de la diputada Viridiana Fuentes, de poder lograr esos esquemas, de poder alcanzar esa maternidad digna para todas las mujeres en el Estado de México, sin menoscabo, por supuesto, de todas las actividades que están llevando a cabo otras instancias públicas que están muy vinculadas con la materia, pero también de lo que se hace desde la academia y de lo que hacen los privados, que en mucho abonan a este ejercicio de información y de atender también pues los casos del día a día, ¿no? Veíamos ahorita un poco acerca de la estadística. Y justo en este sentido de cuáles son las responsabilidades del Estado, tratando de juntar 2 preguntas para economizar en el tiempo, pregunto a nuestros panelistas, ¿cuál es el papel del Estado y de los particulares en la garantía de todos los derechos para las niñas y niños durante la primera infancia? Y la vinculo también con algo que ya se tocó superficialmente, pero que si pudieran ahondárnoslo un poco sería extraordinario. ¿Cómo se podría incluir en el sistema de salud pública y privada del Estado de México la labor de las parteras y las doulas? Les cedo el uso de la palabra, nuevamente repetimos la dinámica, comenzamos con Sol, por favor. Pues primero, el respetar el nacimiento, creo que es muy importante. Por ahí hablaban de la historia del parto, la historia del nacimiento, y es muy importante saberla, ¿no? Y tener en cuenta que como nace, pues también va a determinar cómo vas a vivir en tu vida. Y que aquí hacemos hincapié en el apego inmediato. El apego inmediato es súper importante. Anteriormente, cuando nacía bebé se lo daban a pediatra, el pediatra se lo lleva un momento y ya cuando mamá estaba en sala de recuperación, pues llevaban a bebé. Y de ahí pues podía pasar más de 1 hora. Con estos nuevos paradigmas, con estas recomendaciones que se hacen, dicen que al momento de nacer bebé se lo pasan a mamá, es el apego piel con piel. Y que de ahí se respete esta hora dorada, esta hora en donde se hace este primer vínculo y que es un respeto a los derechos que tiene también este bebé como ser humano. Y en este primer vínculo que se hace de mamá con bebé, pues es la relación más segura que va a tener y es el primer contacto que va a tener el bebé con este medio y
aquí va a tener toda esta seguridad, ¿no?, de estar con la mamá, va a poder alimentarse, va a tener una lactancia materna inmediata, o se puede garantizar que haya una lactancia materna pues exclusiva, ¿no?, porque el bebé va a empezar a buscar su comida, a alimentarse del pecho de mamá. ¿Y qué pasa cuando lo alejan después de que nace? Pues es como un poco más complicado el tener este primer vínculo que a la larga le va a dar un desarrollo en su autonomía, le va a dar confianza, le va a dar seguridad en cómo va a vivir su vida. ¿Qué papel hacen las parteras o las dulas? Bueno, si se encuentra en un ámbito hospitalario, la dula ahí juega un papel muy importante, porque hay en partos humanizados, cesáreas humanizadas, que dejan que esté más personal, y que la dula ayuda y apoya a la mamá en este primer vínculo, en ayudar a que el bebé sea alimentado, ¿no?, sobre todo en mamás primerizas que pues no saben muy bien cómo es el tema de la lactancia materna. Y en el caso de las parteras, pues cuando se tiene una atención en la parte privada, pues garantizamos eso, ¿no? Es lo que queremos, es lo que sabemos que ese bebé necesita en esos momentos, y que a lo largo de su desarrollo y de su primera infancia es muy importante seguir ese acompañamiento que tenemos todo el personal de salud. No solamente las dulas, las parteras, sino también los médicos, los pediatras, los ginecólogos, todos son muy importantes para que ese niño o niña pues sea un ser humano que se pueda desarrollar de una manera positiva en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, comparto mucho lo que acaba de mencionar la licenciada, y yo creo que actualmente, pues como vemos aquí, tenemos muchas generaciones nuevas, ¿no? Y hay veces que me da miedo el celular, porque al final del día eso nos pierde mucho la comunicación y la relación, tanto con las pacientes como con las familias, ¿no? Digo, el celular ha venido tal vez a ayudarnos mucho, pero no sé, en algún aspecto también ha tenido ahí sus bemoles, ¿no? El otro día en un restaurante volteaba y había una familia de 8, todos con el celular. Entonces, esa comunicación que debe de haber, o esa relación que debe de haber entre el médico y el paciente, es fundamental para poder entender todo esto, ¿no? Entonces, el control prenatal es de vital importancia. Como mencionaban las compañeras, es bien importante que desde antes se les vaya explicando, se les eduque, para que ellas vayan siendo conscientes de lo que va a suceder. En la parte de todo lo que es la atención del parto, pues que esté lo mejor posible, que ella sea libre, que pueda desarrollarse de lo mejor posible, pero para eso tiene que existir comunicación. Entonces, yo no estoy peleado con la tecnología, pero sí, mencionaban la licenciada por allá, están ahí, la información está ahí, hay que bajarla, hay que seguirla, hay que estudiar, hay que tener iniciativa propia, pero en lugar de meternos al TikTok, al YouTube, a todas las redes sociales, ver qué es lo que nos está pasando, bajar información correcta, aplicarla en nosotros mismos por nuestro crecimiento. Digo, dentro de lo malo del COVID, que hayamos utilizado la tecnología, creo que fue bueno. ¿Sí me explico? Porque podemos estar en una conferencia sin estar presente, cuando antes teníamos que viajar, generar gastos y estar presentes para escucharla. Actualmente, pues por Zoom, por Meet, por donde ustedes gusten, podemos estar en todos lados, escuchar opiniones, escuchar muchas experiencias que tienen compañeros, y ir fomentando el crecimiento entre nosotros. Entonces yo invito a todas las generaciones a que hagan eso. El celular no es nada más juego, hay que sacarle mucho provecho. En cuanto a qué puede hacer el Estado, quizá va a sonar nuevamente repetitivo, pero creo que la inversión en nuestra infraestructura y en el sector salud es fundamental, al igual que en la educación. Siempre he dicho que teniendo un país sano y educado, vamos a ser un país primermundista. La medicina tiene que ser preventiva y no curativa. Eso nos va a salir muy caro, muy caro. Educar a las pacientes, no nada más en la cuestión de embarazos, ¿no?, sino también en el contagio por el virus del papiloma humano, sino también en algunas otras enfermedades venéreas que a la larga pueden perjudicar a sus propios bebés, y puede condicionar que el parto no sea tan amigable como a veces pensamos. El que tenga una condilomatosis muy intensa,
el que tenga cáncer cervicuterino, el que tenga cáncer de mama, el que tenga una infección por gonorrea, clamidia, son condiciones que a veces pueden perjudicar a sus bebés, produciéndoles cataratas o infecciones de neumonía y puede ser contraproducente. Por eso es muy importante que sigamos un adecuado control prenatal y fomentar que las unidades de primer nivel, vuelvo a lo mismo porque es donde nosotros tenemos nuestro principal problema, trabajen. No sé cómo estimular, ahí si es cuestión del Estado, estimular a esas unidades para que atiendan a sus pacientes en sus comunidades. Como bien mencionaba la licenciada, no es posible que Coca-Cola llegue hasta el último rincón del país y la medicina no. Pero Coca-Cola le invierte millones, trillones de pesos para que nosotros seamos los consumidores. La medicina tendría que ser exactamente igual. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Finalmente es eso, inversión, en tanto educativa. A mí me da mucho gusto que estén ya las dulas, que estén las parteras, que ya hayan profesionales en eso, porque eso también le minimiza mucho el trabajo al obstetra. Deja que se dedique a él a lo mejor a las cosas más complicadas y las cosas que son normoevolutivas y que las puedan atender ellas, las puedan atender, no hay ningún problema. Tenemos excelentes parteras, tenemos excelentes dulas, qué bueno que está saliendo eso, entonces yo estoy muy a favor de eso, es un trabajo en equipo que se tiene que realizar, pero la medicina tiene que ser como un reloj, cada engrane tiene su función y tiene que funcionar siempre al 100%. Entonces es un trabajo, como les mencionaba, muy importante, porque no es nada más de la parte médica, no es nada más de la parte poblacional, sino también de las políticas que nos están diciendo. Que los políticos se fijen un poquito más en esos aspectos que deben de checar, no nada más sus intereses, ¿no? Sino también lo que realmente vale. Y la mortalidad materna es nada más es cuestión de invertir. En Estados Unidos utilizamos mucho el abetalol para las pacientes con preeclampsia y nuestra principal causa de muerte aquí en México es preeclampsia. Entre preeclampsia y hemorragia, año con año se pelean el primer lugar. Y cuando vemos el tratamiento, el abetalol no existe. Es un medicamento súper barato que no existe en México. Entonces yo a veces me preguntaba por qué en Estados Unidos y en Europa no se mueren por preeclampsia si hay. La respuesta es esa, ellos tienen ese medicamento, lo colocan y las cifras tensionales bajan sin afectar ni al bebé ni a la mamá. Y aquí en México estamos combinando 1000 antihipertensivos para poder llegar a eso. Entonces son cuestiones que sí deben de voltear y ver, a lo mejor romper un contrato muy multimillonario para ellos, pero favorecer a la población. Yo creo que eso en el Estado debe ser fundamental, proporcionar los bancos de sangre, porque tenemos muy pocos bancos de sangre, la infraestructura de bancos de sangre en el Estado de México es muy pobre y a veces necesitamos una gran cantidad de sangre para tratar a las mujeres obstétricas. Entonces, eso también es violencia obstétrica, no nada más en cómo les habla el médico, la regaña o como trataron a su compañera de parto, sino también el que no tengan las cosas, para mí es violencia obstétrica. O sea, debemos de tener todos los medicamentos, instrumental para poder atender lo mejor posible a nuestras pacientes. Entonces, ¿cómo puede influir el Estado en la disminución de la mortalidad? Simplemente invirtiendo dinero. Inviértanlo bien. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues a mí me parece que tenemos que regresar al primer nivel, recuperar la medicina preventiva, pensando que el embarazo es un proceso natural fisiológico de todo ser humano y en ese sentido, bueno, pues ubicar a las mujeres en ese primer nivel de atención que no requieren tan altísima tecnología y eso pues aminora costos de manera grande. Esa es una excelente oportunidad para el Estado, o sea, invierte en parteras, te sale más barato, el parto inviertes menos, o sea, lo que tú inviertes en la atención de un parto es muchísimo más bajo que lo que vas a meter en una mujer que se te va a complicar en un nivel de alto riesgo, que la vas a atender en un hospital de tercer nivel, ¿no? A eso me refiero. Entonces, a mí me parece que hay que invertirle mucho en el primer nivel de atención y generar mucho estos momentos, estos espacios, porque de aquí salen estas propuestas de ley y la voluntad política pues es sumamente importante. Si no existe la voluntad política no podemos avanzar. Miren, yo fui pionera, discúlpenme que sea arrogante en este momento, pero tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Alberto en ese entonces en un proyecto
y donde éramos las parteras rechazadas, o sea, decían, es que se te van a morir las mujeres. O sea, ¿cómo estás pensando que te voy a poner ahí a atender un parto, te va a caer en hemorragia, el bebé se te va a morir, ¿cómo la vas a trasladar? No tienes ambulancia, no hay banco de sangre, no hay laboratorio. Todo era negativo y en contra para todas las parteras. Entonces, decíamos, es que nosotros con este enfoque de parto natural, fisiológico, sin factores de riesgo que queríamos atender, pero fíjense que aquí hasta el secretario de salud estuvo involucrado. Entonces, el coordinador de salud, el secretario de salud, o sea, todos en escalonada. Y había mucha voluntad política para que ese proyecto emergiera. Sin esto no hubiera sido posible. Y que se sostuviera además, ¿verdad? Porque era contratar mucho personal, habilitar espacios, etcétera. Entonces, a mí me parece que si no existe esta voluntad política y personas sensibles, como acaba de decir el doctor, yo como que me lo quiero llevar para Tlacomulco de pronto, porque no hay verdaderamente pocas personas comprometidas y convencidas con atender de esta forma a las mujeres, como decía nuestra colega. O sea, hay mucha disparidad, hay muchas opiniones, falta mucha sensibilidad, que esa sería otra forma estratégica de poder llegar a masas de personal médico, de enfermería, paramédico, así como hacemos con el programa Amigo del Niño y la Niña para la lactancia materna. Así deberíamos de hacer toda una campaña para poder dar a conocer toda esta estrategia. Hace 2 años la Secretaría de Salud lanzó un proyecto donde se implementaron en 11 entidades federativas la atención de partos de bajo riesgo por parteras profesionales. Al cabo de 2 años se atendieron 6.500 partos atendidos por parteras profesionales y 0 muerte materna. Quiere decir que el resultado ahí está, que también es otra arma, ¿no?, que se tiene. Están los datos en la Organización Panamericana de la Salud, en la Secretaría de Salud. Estuvimos trabajando con ellos este trabajo bien padre, bien interesante, retomando todo esto que acabamos de hablar, y los resultados fueron tan significativos que muchos estados pudieron sostenerse y otros se quedaron en el camino, y otros ya no lo siguieron porque, como dice el doctor, faltan muchos recursos, o sea, no se maneja todo tan fácil, se requieren muchas cosas, muchas estrategias y mucha voluntad de las personas. Hay quienes dijeron, yo aquí no le entro, mejor me quedo como estoy, sigo con mis rutinas hospitalarias y aquí yo no entro, ¿no? Pero hay que trabajar fuerte porque tenemos hijas, tenemos nietas, tenemos familia que queremos que sean bien atendidas, ¿no? Y la otra parte bien importante que me parece resaltar es hacer alianzas con la academia, con algunas otras asociaciones que están trabajando muy fuerte para ello y que también ya llevan un camino andado. Esto ya se tiene avanzado, muy poco, pero a mí me da tanta alegría porque en nuestro estado, nuestras mujeres, nuestras hijas se están muriendo y no puede ser posible. Eso no nos lo podemos permitir, ¿verdad? O sea, si mi hija en este momento está pariendo, yo la voy a llevar a donde está el doctor, por supuesto que sí, y voy a buscar la manera de cómo hacerlo. La voy a llevar a la maternidad donde yo sé que va a ser bien atendida, ¿verdad? Con un acompañamiento constante, y no se diga con las dulas, con las educadoras perinatales. Hay muchos estudios que demuestran que el parto se acorta, que la lactancia materna se establece más rápidamente, disminuye el índice de cesáreas y un montón de cosas con evidencia científica, ¿verdad? Entonces, no estamos retomando con fuerza este asunto. Y por eso digo con alegría y felicito a la diputada, porque es una gran oportunidad para todos movilizarnos como academia. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. ¿Y desde cuándo estamos? Duro y duro. Aquí tenemos que tener enfermeros profesionales con competencias en partería que vayan a todas las comunidades. Porque ahí fíjense que en la escuela ellos se forman también con una lengua. No nada más con nuestra lengua, porque esa es otra limitante, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni la señora qué nos quiere expresar, si se rompió la fuente, si el bebé se dejó de mover, porque no entendemos su lenguaje. Y los chicos en la universidad se están formando con otra lengua de acuerdo a su zona de origen. Entonces, estas personas que se están formando, fíjense ustedes, es materia prima para el Estado valiosísima, así como en todas las escuelas que están formando enfermeros obstetras con competencias en partería, pues para no estar con estos dilemas, ¿no? También ahí hay un dilema del tema. Pero hay muchísimas cosas que pudiéramos estar avanzando juntos, y algo bien interesante que quiero expresarlo aquí es que
Las parteras profesionales no competimos con los médicos, ni somos médicos en chiquito, ni nada por el estilo. O sea, las parteras profesionales tenemos competencias que permiten a la mujer llevar a su embarazo, su parto, su puerperio a feliz término. Ni competimos con la dula, ni la dula con nosotros, cada quien está en su espacio. Y somos un equipo de trabajo que va a fortalecer esa estrategia en el Estado para que los resultados sean los mejores. Pero hagamos lo que a cada quien nos toca, ¿verdad? Y rescato también lo que dice el doctor, igual aquí está mi jefe, pero digo, que nos paguen bien, ¿verdad? Porque de verdad son horas y horas y a veces tenemos que buscar doble jornada y triple, doctora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos hijos, tenemos familia y ahora hay que ir a la casa y hay que atender también a las hijas, a los hijos, etcétera. Entonces, a veces no estamos bien remunerados. Es más, no existe el código de partera. O sea, no hay ese espacio donde a ella se le puede identificar, por ejemplo, en una institución de salud. Y como eso podremos analizar muchas cosas más, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es una invitación a la reflexión, a ser conscientes de lo que está pasando, no tan a grandes rasgos, en nuestra familia. Y yo les digo, piensen ahorita ustedes en donde viven, ¿hay un ginecobstetra cerca? ¿Un ginecobstetra? ¿Una partera? ¿Un pediatra? Poquitos. A ver, ¿dónde hay un pediatra? Levanten su mano. Cerca, fíjense. ¿Y cuántos somos aquí? Como 50, 60. ¿Quién tiene una partera cerca de su casa? Una, dos. ¿Y quién tiene un ginecobstetra cerca? Una persona de dos. Y vivimos en lugares muy distantes, ¿verdad? Aquí escuché que vivimos en lugares muy separados. Imagínense ustedes cuántas, si nacemos al año, 2.5 millones de niños, bueno, nacen al año, y el 80% son embarazos de bajo riesgo, ¿a dónde se van? ¿Dónde están esas mujeres? Se están atendiendo en hospitales de segundo y tercer nivel, que a veces saben que pues ahí tienen que ir porque no saben otra cosa. Entonces, enseñemos y formemos a nuestras familias a que hay más posibilidades de atención. Muchas gracias. Creo que todo lo que acabas de comentar también en agradecimiento a dar difusión. Las educadoras perinatales, ya lo comentaba, somos poco conocidas todavía y es una labor, es una profesión que lleva más de 30 años en México, pero aún así no somos lo suficientemente reconocidas. Y la labor que tenemos en hacer difusión de la información, en apoyar y en acompañar, es muy poco valorada. En relación a cómo implementar todo esto en el Estado, me parece de suma importancia, así como en cualquier otra organización, generar, poder delegar las labores que cada una y cada uno podemos ejercer con las capacidades que tenemos. Y en ese sentido va de la mano la profesionalización de parteras y educadoras perinatales que sí, como bien comenta también, ha habido intentos y ha habido programas, han existido programas donde se da la capacitación, certificación, todo también de parte del sector salud público, donde se les permite tener mayores capacidades a las parteras, pero al final, llegando al sector salud, llegando a presentarse como parteras, se les dirige a atender urgencias, a atender cosas mínimas para las cuales no están realmente capacitadas, sino que su capacidad va mucho más allá de eso. Entonces creo que es una necesidad imperante el darles la oportunidad de laborar en lo que saben y pueden laborar, y entonces de esa manera probablemente incluso tengamos un alto impacto económico, porque entonces si yo contrato a una persona que sé que puede darle la oportunidad a un embarazo saludable de atenderse sin la necesidad de mayores intervenciones por parte del hospital, pues entonces hago un ahorro en todos esos insumos que no son necesarios para las mujeres que llegan a partos donde son saludables, donde son pues partos fluidos, que no necesitan de verdad de absolutamente nada más que una persona a su cuidado y una persona apoyándole a transitar todo ese momento.
Entonces, realmente también creo que el enfoque debería estar puesto en esta parte. Hablábamos de violencia obstétrica, donde va también de la mano todas aquellas intervenciones innecesarias que terminan generalmente en esas cesáreas innecesarias, y que es también parte de la capacitación y actualización de todos los servidores de salud. Entonces, para la profesionalización de las parteras también, pues que el Estado les permita tener un panorama mucho más claro de su labor en nuestro país, porque sí, yo tuve atención de parteras profesionales en el nacimiento de mis 2 hijos, y en mi entorno la sociedad me decía que eso estaba mal, que me ponía en riesgo, que si no tenía dinero para ir a un hospital, entonces pues no sé, la familia me quería prestar dinero para que yo no me atendiera en mi casa con una partera. El tema no era por ahí, mi tema era que yo no quería llegar a un hospital por miedo a vivir violencia obstétrica. Y finalmente, y felizmente también, tuve 2 partos atendidos por parteras en mi hogar, en compañía de mi familia, en compañía de una educadora perinatal informada. Pero claro que siento ser parte de un sector de privilegio. ¿Por qué? Porque tuve que pagarlo, porque no tuve la oportunidad de recibirlo por parte pues de una atención pública donde yo pudiera elegirlo y ejercer ese derecho. Entonces, todo va de la mano, ¿sí? Y en el sentido de poner y dar un lugar a la profesionalización de parteras, pero en mi caso de dulas y educadoras perinatales, pues es también plantearlo como personal al que se le pudiera delegar una parte de la atención de la salud materna, y que no estamos siendo consideradas ni siquiera en los centros de salud, donde podríamos estar dándole toda esta información a las mujeres, y que las mujeres podrían tomarlo de manera gratuita y nosotros recibir, sí, una remuneración, pero por estar ahí haciendo un trabajo que les ahorraría muchos insumos en los hospitales, y de esa manera generar una economía muy diferente para la atención de salud materna. Creo que todo va de ese sentido y de ese apoyo que las mujeres pueden recibir desde la empatía, desde poder ser acompañadas en todo el proceso, desde esa primera consulta prenatal y durante todo momento hasta el nacimiento y puerperio con sus hijos. Gracias. Para ir cerrando, tenemos un comentario del público. Bueno, yo soy mamá de un par de gemelitas de 6 meses de edad. Yo lo tuve en un hospital público, en el cual nunca se me dio un trato digno. Desde que yo inicié mi embarazo, cuando tomé mi primera consulta, el médico me dijo que era de alto riesgo, que todo embarazo múltiplo es de alto riesgo. Entonces, le empecé a cuidar, me daba lo que me tenía que dar de medicamento, pero pues sí, siempre fue como que si no te cuidas se te va a morir uno o no va a vivir el otro, y siempre mi mente trabajó pensando que uno de los 2 no iba a vivir. Entonces, aparte de no tener el trato digno, creo que jugó tanto con mi mente que ya cuando yo iba a tener a mis bebés, según iban a hacer parto normal, y al final de cuentas fue cesárea. Pero a mí no se me dio o sea, no me dijeron, ya hasta que llegó el momento de te vamos a abrir y fírmale, porque, o sea, en ese momento sí había conmigo mi hermana, que era la que veía por mí. No le dijeron a ella, a mí me hicieron firmar la hoja de que se me estaba dando el aviso de que iba a ser cesárea, pero me dijo claramente, de hecho, cuando pasó mi hermana, le dijeron que estuviera preparada porque pues yo me podía desangrar o cualquier otra cosa, que estuviera preparada, y pues sí, mi hermana se sacó onda, sí salió mal, ¿no? Entonces, ya cuando lo tuve y me hicieron la cesárea, igual otro tema de lo de la lactancia, pues yo tenía entendido que me iban a dar a mis bebés para amamantarlas, pero no me las dieron hasta después de como 4 horas, que por la anestesia y no sé qué tanto. Entonces yo escuchaba que mis bebés lloraban y lloraban, pero pues yo supongo que era de hambre, el cual pues no, nunca se me dio la oportunidad de amamantarlos.
Entonces sí, fue una experiencia algo dura. Agradecemos mucho la confianza para contarnos esa experiencia en el marco de este foro. Tenemos una participación más y con eso iríamos cerrando para darle el paso a un pequeño mensaje de clausura de nuestra compañera Irene Montiel. Ya se está acercando el micrófono. Buenas tardes. Creo que, como lo comentaban hace rato, me surgió una duda sobre lo que es la preeclampsia y me gustaría que me dieran información acerca de pues cómo surge, bueno, los efectos que tiene, porque creo que tengo entendido que hay diferentes niveles de preeclampsia, no sé si está en lo correcto. Entonces, pues yo creo que como adolescentes también deberíamos de estar informados sobre ese tema porque pues creo que es necesario que si uno está pasando por embarazo y como que tiene esa pequeñita duda de que hay posible preeclampsia, pues tratarla a tiempo. Igualmente comentar a ustedes que buena parte de la audiencia del auditorio que hoy nos acompaña, justamente en el sentido de lo que decía la licenciada Paula, son estudiantes, futuros profesionistas del trabajo social, que invariablemente estarán trabajando todos estos temas en espacios quizá públicos o quizá privados, que tendrán oportunidad de vivir en carne propia lo que ahora estamos comentando, ¿no? Cedo el uso de la palabra al doctor para dar respuesta a esta interrogante. Ok, dándole respuesta primero a ella y luego a la señorita allá atrás. Sí, ya ves que eso de alto riesgo a mí me pone de malas. Yo creo que debería haber una iniciativa para quitar eso de alto riesgo, porque es alto riesgo para nosotros médicos, no para las familias. Me he cansado de decirles miles y miles de veces en los foros de que a veces estamos nada más en el lado del médico, ¿no? Pero cuando estamos del otro lado, es decir, del paciente, y te dicen alto riesgo, que por mi cabeza pasa, me voy a morir, se van a morir mis bebés. No, o sea, no es así. Realmente el embarazo lo tienen que disfrutar. El embarazo es un estado fisiológico porque no se considera enfermedad, muy bonito, y que tienen que ir viviendo esas etapas. Más cuando son embarazos gemelares, porque son raros, o embarazos de alto orden fetal, que pueden ser triples o cuádruples. Entonces, el embarazo se tiene que disfrutar, no se tiene que vivir angustiado por mitos y por cosas que dicen, y menos que los diga un profesional de la salud. Cuando decimos que es un embarazo de alto riesgo, es para nosotros, es un foco de alerta para nosotros, porque detectamos una serie de probables complicaciones, probables. No quiere decir que vayan a suceder, pero es un término que en teoría no tendríamos, mi punto de vista, Gerardo Telles, por qué expresárselo a la mamá. Simplemente es un factor de riesgo para mí, punto. Tu embarazo va a seguir, te voy a estar vigilando, y a lo mejor en lugar de espaciar las consultas a cada mes, a lo mejor las estamos viendo cada 15 días, cada 8 días, de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo a los factores de riesgo que nosotros consideremos. Entonces, sí, efectivamente a mí tampoco, yo digo como obstetra, no me gusta ese término de embarazo de alto riesgo, ni que se salen poniendo pulseritas de rojas, moradas, doradas, porque de verdad, hasta en la calle se mira, quién sabe qué tendrá, pues ya se la saben todos, ¿no? Entonces, te ven con la pulsera roja y dice ICEMI, es algo que tener preeclampsia, diabética, una enfermedad autoinmune. Tampoco se vale, o sea, tenemos que respetar las cosas de las pacientes, y eso va muy encaminado a lo que es violencia obstétrica. Entonces, sí, en algunas ocasiones, por eso ya, siempre que discutimos eso, digo, no les digan a las pacientes alto riesgo, eso es para nosotros, a ellas déjenlas disfrutar su embarazo. Parte de esta iniciativa es eso, que la mujer sea libre de disfrutar su embarazo, de disfrutarlo, es una experiencia única, porque el siguiente va a ser completamente diferente, y de verdad, el tener un hijo es fabuloso, es algo impresionante, es algo maravilloso, milagroso, si lo quieren ver así, porque hay muchas parejas que tardan mucho en embarazarse, y cuando lo tienen es una emoción impresionante, y a veces nos contagian a nosotros también como obstetras, ¿no? Entonces sí, en ese aspecto sí tienes toda la razón, ¿no? Y allá dándote respuesta a lo que es la preeclampsia, es una enfermedad que se da después de la semana 20 y consiste en que se suben las cifras tensionales. Desafortunadamente aún no conocemos la causa. Se ha estudiado muchísimo, llevamos más de 40 años estudiando lo mismo, se ha asociado a muchos factores, principalmente a la placentación, también a factores genéticos, también a factores inmunológicos, también a factores ambientales, también a factores alimentarios, pero la causa de esta enfermedad no la sabemos.
ojalá algún día la podamos saber para poderla tratar. Lo que sí sabemos es que si se presenta, se puede manifestar de diversas causas, o de diversas maneras, perdón, como una preeclampsia sin criterios de severidad actualmente, preeclampsia con criterios de severidad. Hay una variedad que se llama síndrome de HELP, que las siglas o las letras que le pusieron coinciden para pedir auxilio en inglés, pero realmente es una variante donde hay hemólisis, que es destrucción de la sangre, elevación de las enzimas hepáticas, es decir, que hay una alteración a nivel hepático, y disminución de las plaquetas, que pues todo eso nos va condicionando a que la paciente tenga altas probabilidades de sangrado y que se pueda complicar. Aparte tenemos otra modalidad que es la eclampsia, que es la parte más fea de esa enfermedad, donde las pacientes empiezan a convulsionar. Todo esto, quizá la punta del iceberg, es cuando vemos las cifras tensionales altas. Y ahí es donde tenemos que actuar. O sea, lo ideal, ahí es donde ya nos tenemos que poner las pilas y hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero lo ideal es tratar de prevenir, por eso también parte de esta iniciativa es tener un adecuado control prenatal para verificar todos esos factores de riesgo y irlos minimizando a medida de lo menor posible, ¿no? Entonces, esta enfermedad no nada más se da durante el embarazo, sino también se da durante el puerperio, que son los 40 días después de que ha nacido el bebé. Y se puede manifestar de las mismas maneras. Quizá lo más fuerte es cuando tienen una eclampsia, que es cuando las pacientes de la nada empiezan a convulsionar y llegan a tener hemorragias en la cabeza, ¿no? Entonces sí es una enfermedad mortal y que tenemos que prevenir. En la actualidad, otra vez yo, desde mi punto de vista, le digo siempre a todos mis compañeros, todas las mujeres son preeclámpticas hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque de un momento a otro, después de la semana 20, pueden debutar. Entonces tenemos que ser muy finos en el control prenatal y tenemos que estar siempre alerta de cualquier signo, que puede ser dolor de cabeza, zumbido de oídos, que vean lucecitas o que les falte a veces la respiración. Siempre son signos que tenemos que tener muy en cuenta. Si te quedó así rapidito. Tenemos una última participación de este lado. Si levanta la mano, por favor, para que le puedan acercar el micrófono. Bueno, antes que nada yo quiero agradecerle pues a la diputada Viridiana por esta iniciativa tan importante, porque, y como dice la doctora también, pues la importancia es reeducar y reaprender, porque hay unos doctores que la verdad son muy inhumanos, y lo vimos con el comentario de la señora, son muy inhumanos. Entonces creo que tiene la diputada mucho trabajo en equipo, trabajar en equipo, tanto instituciones públicas, porque esto la verdad se ve por encimita, pero hay muchos testimonios que la verdad hay mucho trabajo que hacer. Los admiro la verdad, porque a la doctora, al doctor, por el trabajo que han hecho. El doctor habla muy bien de su hospital y información. Más que nada información a todas las chicas, adolescentes, para que sepan a dónde acudir. Porque ¿a dónde vas más? Al seguro. ¿Cómo te trata el seguro? No saben a dónde más acudir. Entonces no hay más que reeducar a los mismos doctores, reaprender que sean humanos con todos sus pacientes, y pues información. Y pues gracias a que hay iniciativas como esta. La verdad, para todas las jóvenes, yo hablo como mamá, porque el día de mañana yo no sé mi hija. Entonces, pues la verdad, muchas gracias por su iniciativa. Con el mensaje de clausura nos acompaña Irene Montiel. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues primero felicitarte, diputada, por esta iniciativa. De verdad que, como le mencionaban en algunas intervenciones, qué tan importante es la atención con perspectiva de género, con perspectiva hacia las necesidades de las mujeres. Fue muy interesante, de verdad que estos conocimientos, esta información que nos llevamos por cada una
una y cada uno de los panelistas nos ayuda mucho a tener una visión diferente del servicio médico, de las necesidades y de lo que se tiene que legislar. El presupuesto público, por supuesto, tiene que llevar perspectiva, y qué bueno que se dice que es necesario en todos los estados, en todo el país, que haya esta atención médica para todas nosotras las mujeres. Yo también soy una mamá, tengo una bebé para mí, mi niña de 14 años, mi bebé, y efectivamente yo viví esa situación por desinformación de violencia obstétrica, donde no hay una atención adecuada, donde no sabemos si de verdad puede ser un parto o si es un tema de cesárea necesario. Yo creo que muchas mujeres lo hemos vivido y esperemos que esto termine con estas iniciativas, diputada, de verdad. Muchas felicidades a todas y a todos. Y bueno, vamos a clausurar el foro del día de hoy, Maternidad Digna, si nos ponemos todas y todos de pie, siendo una de las 13 horas con 27 minutos, damos por clausurado este foro. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su asistencia, su participación. Sabemos que quedaron algunas participaciones pendientes. Una disculpa, el tiempo nos ha comido un poco, pero esperamos que esas dudas, esas inquietudes, por favor, nos las puedan acercar. Las redes sociales de la diputada Viridiana están abiertas. En Facebook, en Instagram, en Twitter, pueden hacernos llegar un mensaje. Y ahorita a la salida les van a entregar una ficha donde viene un código QR que ustedes pueden escanear para conocer de qué va la iniciativa, cuáles son exactamente las cosas que se están puntualizando en ella. Sus comentarios también al respecto serán muy bienvenidos para poder fortalecerla de cara pues al proceso legislativo que se viene para su eventual aprobación. El agradecimiento inmenso a cada una de las panelistas que nos acompañaron, también a nuestro panelista varón, que es el único varón que nos acompañó el día de hoy. Y pues bueno, se ha dispuesto para ustedes un servicio de cafetería para que puedan disfrutar de él. Nuevamente muchas gracias y adelante, por favor, están ustedes en un recinto suyo del Estado de México.